hablando. Y hoy seguimos con esta serie de mensajes acerca del fruto del Espíritu Santo. Y ya entendimos que es el fruto del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pues es alguien importante, no es una palomita, una llamita por ahí, no es un dibujito, es la persona de Dios revelada a nosotros gracias al amor de Cristo, que dijo que no nos iba a dejar solos, que estamos aquí con el Espíritu Santo. Aquí está, hermano, sí, es real. ¿No lo está viendo? Yo tampoco, pero está aquí. Aquí está el Espíritu Santo en medio de nosotros. Y entonces vimos que Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu es amor, que ya hablamos del amor, y que si no hay amor, no hay nada. Apague y vámonos si no hay amor. Si no hay amor, entonces nada de lo que sigue tendría valor, sentido, si no partimos de la esencia del amor. Hablamos también del gozo, ¿verdad? Que el gozo está íntima y estrechamente relacionada con la salvación. El gozo es una evidencia de que hemos sido salvos, de que la salvación ha llegado a nuestras vidas. Y hace 15 días hablamos de la paz. Esa paz que no es una paz ahí sencillamente de que todo parezca bien, no, es la paz que puede haber en nuestros corazones aún cuando las cosas o las circunstancias no parezcan lo mejor. No sean las mejores para tener paz, ahí está la paz de Dios. Ahí está la paz. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, mis hermanos, y es la paciencia. Qué interesante eso. ¿Cuántas veces yo como pastor o líder o en el proceso que Dios me ha traído en este caminar del ministerio, he escuchado, pastor, yo lo que necesito es paciencia? Y entonces algunos quieren que el pastor les ponga la mano y le diga, recibe paciencia, y la persona se va llena de paciencia. Resulta que eso no funciona así. Resulta que la paciencia usted no la puede pedir como algo que le cayó mágicamente y ya usted tiene la paciencia. La paciencia es un proceso que Dios hace en el corazón del ser humano, y para poder crear esa paciencia bíblica, espiritual, no la paciencia también como el mundo hoy habla de paciencia y la asocia mucho a tolerancia, ¿no? Tolerar. Hoy esa es la palabra de moda, ¿no? Tolerancia. Tolerancia, tolerancia, ¿no? Hagámonos pasito. No nos pisemos las mangueras, hagámonos suavecito, paciencia, tolerancia, pero esa no es la paciencia bíblica. Esa tolerancia que habla el mundo es para que permitamos a veces el pecado. Esa tolerancia que habla el mundo es para que a veces sencillamente viendo que a lo bueno le llaman malo, no, tranquilo, tolerancia. Que le quieren enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes que pueden escoger si son niños o son niñas, tolerancia, tolerancia. Pero no, eso no es la paciencia ni es la paciencia bíblica. La paciencia bíblica tiene un significado, tiene una razón de ser. Otras personas creen que la paciencia es no hacer nada. ¿Qué está haciendo aquí teniendo paciencia? Y confunden la P de paciencia con la P de pereza. Porque paciencia no necesariamente es no hacer nada. La paciencia en sí misma requiere un accionar, requiere algo que sale de mí, que se muestra como una evidencia de que estoy teniendo paciencia. No quiere decir que paciencia sea una actividad, pero tampoco es no hacer nada. Porque a veces confundimos de verdad el que dejamos que las cosas pasen, la gente no ora, no se congrega, no busca de Dios, no lee la Biblia, pero dice que está teniendo paciencia. No, está ahí como inerte. Una roca y esa persona se ven iguales. La paciencia tiene un proceso y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. La palabra paciencia se utiliza con dos palabras que vienen del griego, que aparecen en la palabra, que una se llama, y no te lo tiene que aprender, tranquilo, yo solo se lo digo para que sepa que hice la tarea. Una palabra es macrotumia, que quiere decir paciencia, firmeza y constancia y resistencia hacia las personas. Es la paciencia que nos debemos tener entre nosotros, la paciencia que le tenemos a nuestros hijos, la paciencia que el esposo le tiene a la esposa, la paciencia que la esposa le tiene al pastor, al esposo, la paciencia que nos tenemos como hermanos, la
paciencia que tenemos con los compañeros de trabajo, la paciencia que tenemos con el jefe, la paciencia que tenemos con el empleado, la paciencia que tenemos con el que va manejando y nos está echando el pico atrás, la paciencia que tenemos entre seres humanos. Pero hay otra palabra y es la que más aparece en la Biblia y es la palabra upomone, que significa paciencia también, constancia, fortaleza, perseverancia. Mira que aquí ya tiene una palabrita muy interesante. Perseverancia, firmeza hacia las circunstancias, en relación con las circunstancias de la vida. Entonces, paciencia, mis hermanos, esta definición es una definición que está en el diccionario Strong, que es un diccionario bíblico, que dice que la paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. Entonces, cuando entendemos que esa palabra upomone, que es paciencia, está muy asociada, aunque no nos guste, al sufrimiento. Y entonces ya ahí vamos entendiendo que la paciencia no le va a caer como un baldado de agua fría y que ya quedó lleno de paciencia. Quiere decir que esa paciencia a veces se produce a través del dolor. Y ahí ya como que no nos gusta, ¿verdad? Ahí ya como que yo sí quiero harta paciencia, pero ya no tanta. Porque de pronto duele obtener esa paciencia. De pronto duele ese tipo de paciencia. Pero hicimos una lectura al principio, ¿verdad? Hicimos una lectura antes de iniciar el servicio, porque la paciencia está muy ligada, está estrechamente ligada a un acto, que es el acto de perdonar, al perdón. Y entonces vamos a leer otra vez nuevamente Mateo. Ya lo leímos al principio, así que no nos vamos a detener cosa por cosa. Solamente vamos a mirar dos momentos importantes en esa lectura. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Y no se vaya a confiar que vamos a estar solo en Mateo. Ya hace 8 días descansaron de mí, de que los pongo a pasear por la Biblia de aquí para allá, pero es suficiente descanso. Ya hoy vamos a volver a agarrar esa Biblia y a mirar de aquí para allá, aunque nos vamos a detener en algunos pasajes principales. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35 dice: por lo cual, y estas son palabras directamente de Jesús, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, bastante billete. Le debía harto. 10,000 talentos era una buena cantidad de dinero en ese tiempo. Y entonces dice que a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, ordenó que lo vendieran como esclavo, para el que no entendió. Entonces aquel siervo que hizo, postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten, ¿qué? Paciencia conmigo. Ten upomone, ten paciencia conmigo, ten macrotumia, ten paciencia conmigo en esta situación y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, ¿qué dice que fue qué? Movido a misericordia, le soltó y le ¿qué? Perdonó la deuda. Hay una relación entre la paciencia y el perdón. Entonces él le dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, este siervo también tenía gente para él, a su servicio, que le debía 100 denarios, mis hermanos. 100 denarios no era ni la 10ª parte de lo que él le debía al rey. 100 denarios era una cantidad mucho más pequeña, mucho más insignificante. Y entonces le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuáles fueron las palabras de este hombre primero? Las mismas.
Él le dijo al rey, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y ahora su consiervo le dice a él, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él que no quiso. No quiso tenerle paciencia. No quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Pero viendo sus consiervos, otras personas, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y termina el Señor Jesucristo diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Rogamos al Señor que Él tenga paciencia de nosotros, pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros tener paciencia con otros? ¿Cuántos fueron hijos bien así como traviesos? Y que vieron mucho de qué hacer al papá y a la mamá. Y a veces nosotros ya como adultos, como padres, no le queremos tener paciencia a nuestros hijos. No estoy hablando de tolerarles el pecado, aclaro, ¿sí? Hago esa clara y firme aclaración. Valga la redundancia. No estoy hablando de que le vamos a alcahuetear el pecado y que esa es la paciencia. Ya aclaramos que esa paciencia de tolerancia no es la bíblica. Pero estamos hablando de ser pacientes en el proceso de perdonarlos, de ayudarlos, de levantarlos. Pero a veces nosotros queremos que nos tengan paciencia, pero no queremos tener paciencia. Ay, es que mi carácter, mi forma de ser es así, ténganme paciencia. Pero a los demás no le queremos tener paciencia. A veces a nosotros nos incomoda, nos irrita la personalidad de alguien. Y saben que cuando a veces nos irrita la personalidad de alguien o la forma de ser de alguien hacia nosotros, a los que nosotros no le tenemos paciencia, muy seguramente nos estamos viendo en un espejo. Y como no le podemos tener paciencia a la persona, es porque en el fondo es la forma en que nosotros también somos y si queremos que a nosotros nos tenga paciencia. Entonces, la paciencia está muy estrechamente ligada al perdón. La paciencia es una virtud de Dios que da, pero no llega por el simple hecho de quererla. Viene con momentos, pruebas, circunstancias que nos capacitan en la verdadera paciencia. Y eso es lo que vamos a evidenciar en algunas citas que vamos a leer rápidamente. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante, del 1 al 5 vamos a leer. Espero que también lo estén poniendo en la pantalla. Romanos capítulo 5, en la Reina Valera del 60, dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Si usted ya lo encontró, dígame. Y si no lo encontró, apúrele. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo la palabra del Señor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Ay, qué lindo, pastor, esa palabra! Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ya no está tan linda. También nos gloriamos en ¿qué? En las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Paciencia. ¿Quieren paciencia? Amén. La paciencia, Dios permite muchas circunstancias en nuestras vidas para que esa prueba, ese momento, esa tribulación. Ahora, ¿cuál tribulación? Cada quien vive sus propias tribulaciones. Lo que para una persona es una gran tribulación, otra persona dice, eso no es nada. Fuera mi problema. Pero cada quien sufre sus tribulaciones. Los niños sufren sus tribulaciones.
que al niño se le perdió su juguete favorito, es su tribulación. Y usted no le dice, no, ya por eso no sea tonto, no sea tonta. No, es su tribulación. Téngale paciencia y ayúdele a buscar el juguete. Porque está pasando por una prueba y necesita aprender a tener paciencia en medio de que busca su juguete. Entonces todo tiene que ver con no como yo opine que vea la tribulación de otro, sino que cada quien sabe que su tribulación, su situación, le va a producir ¿qué? Paciencia. La tribulación de algún hermano para otro hermano puede ser irrelevante, pero el que la vive es el que la está sintiendo, el que la está sufriendo, el que sabe por qué está pasando por lo que está pasando. Entonces tenemos que saber que esa persona, Dios está permitiendo que se le perdiera el juguete para que tuviera un momento de aprender paciencia. Y si Dios ha permitido muchas cosas en nuestras vidas, la forma de valorar y de gloriarnos en esas tribulaciones es precisamente aprender la lección de paciencia que Dios nos está dando. Porque si usted no quiere pasar la prueba, si usted dice yo no quiero aprender paciencia en esta tribulación, puede que Dios le quite esa tribulación y no la aprendió. Pero si va a querer Dios que su paciencia sea forjada, en algún momento va a tener que volver a pasar por algo hasta que usted decida aprender la lección y dejar que Dios forme paciencia en su vida. Entonces ahí dice claramente, yo no lo tengo que explicar, ahí dice claramente que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba ¿qué? Esperanza. Ahora, prueba no es pecado. Yo esto lo he dicho muchas veces y tal vez no sea el tema del mensaje de hoy con la paciencia, pero tengo que decirlo, porque mucha gente llega a veces con estoy pasando por una prueba, porque es que dejé embarazada a la vecina. No, eso no es una prueba, estaba en pecado, eso es pecado, algo que usted no se buscó por causa del pecado. Ahora, que es una tribulación, sí, es un problema, también, que se tiene que arrepentir, por supuesto. Pero no diga que es una prueba de Dios, porque Dios no nos tienta ni Dios nos pone a pecar. Pequé porque era la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que no pequemos. Así que no confunda prueba con consecuencias del pecado. ¿Sí? ¿Estamos? Cerramos ese paréntesis. ¿Me prometen que lo entendieron? Porque si no tengo que decirlo otro día. Entonces no es lo mismo prueba que consecuencia del pecado. La prueba es algo que viene producto de que yo estoy en un proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Ahora, que un pecado nos ponga en tribulaciones, en situaciones, y aún así Dios se glorifique y nos ponga en la situación de aprender y de mejorar, no significa que Dios esté lejano a mi condición. Pero no diga que Dios me puso a prueba. ¿Amén? Porque el pecado es pecado. Y la prueba es prueba. ¿Sí? Limpio este ejemplo. En la escuela los niños le ponen su examen. Y es un examen, es una prueba. Y eso no es pecado. Pero si lo llaman a la dirección porque hizo algo que no está bien, pues eso sí es otra cosa. Ahí ya es pecado. ¿Sí me hago entender? Bueno, yo creo que quedó claro. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, el cual produce en nosotros el fruto del Espíritu que lleva la paciencia inmersa en ese fruto. Amén. Sigamos con Romanos, seguimos con Romanos, mis hermanos. Romanos capítulo 8, verso 18 al 25. Se las puse en orden para que sea facilito. Romanos capítulo 8, verso 18 al 25. ¿Ya? Y dice, pues tengo, le dice Pablo a los romanos, le dice, pues tengo por cierto que las aflicciones, ya estamos hablando que esas tribulaciones, esas pruebas son difíciles, ¿verdad? ¿A quién le gusta pasar por tribulaciones? A mí no, personalmente no.
Yo soy pastor, mi hermano, conozco la Biblia, conozco el Señor, pero yo digo, Señor, no, trate de evitármelas. No me gusta sufrir. No quiero sufrir, pero sé que si paso por la tribulación, pues es Dios el que me va a pasar. Pero no es que me encante, Señor, pásame por otra tribulación. No me gusta. Pero sabemos que si Dios lo hace, va a trabajar con nosotros, nos va. Pero entonces aquí dice, Pablo les está diciendo, sí, las aflicciones son duras, son difíciles, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, póngale cuidado, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, las pruebas, las dificultades, por terribles que sean, son insignificantes, son menores comparadas con la gloria y la bendición de Dios, con la gloria venidera. Y entonces dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, esperando y anhelando ese futuro y esa vida eterna, gloriosa y maravillosa en Cristo Jesús. ¿Si alguien la espera o no? Pues estoy hablando de cosas que usted no sabe. Esperamos una vida eterna con Cristo Jesús. Esperamos la redención de este cuerpo corruptible por uno incorruptible. Esperamos que este mundo lleno de sufrimientos, dolores, pruebas y adversidades un día cese y pasemos a una vida donde ya no habrá más llanto, más dolor, más tristeza, sino que Dios llenará con su gloria nuestra vida. Amén. ¿Sí espera eso? Amén. Yo lo espero. Amén. Si usted no lo espera todavía, pues empiece a esperarlo. Porque esa es la promesa de la vida eterna. Esa es la razón para que Dios nos salvara. Nos salvó de una condenación para la esperanza de una vida gloriosa en Cristo Jesús. Amén. Y entonces dice, no solamente la tierra lo espera, nosotros también estamos esperando. Y dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? O sea, ¿usted ya ve esos cielos eternos? ¿Usted ya ve su cuerpo incorruptible? ¿Ya ve el cuerpo glorificado? No, no lo vemos. ¿Ya estamos viendo esa vida eterna? No, seguimos aquí. Por eso es esperanza, porque no la vemos. Y entonces dice, pero si esperamos lo que no vemos, ¿con qué? Con paciencia lo aguardamos. Con paciencia, la paciencia que viene de Cristo, la paciencia que viene de Dios, porque es una prueba. Mucha gente, ¿cómo ve la vida? La vida la ve como una prueba. ¿Qué es la vida para mucha gente? Una prueba. Y sí, algo de verdad hay en eso. Esta vida es una prueba. ¿Usted quiere pasarla o no quiere pasarla? Déjeme decirle, solo la va a pasar con Cristo Jesús. Él tiene la respuesta. Él tiene la información que usted necesita para pasar esta prueba. Pero una vez pasada esta prueba, estamos en la gloria. Amén. Estamos en la vida eterna, estamos en la bendición. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta prueba? Con paciencia esperamos. Con paciencia la guardamos. Estamos felices. Estamos dichosos. Se lo voy a poner con el mismo ejemplo que puse hace un instante. Si usted va a presentar un examen, una prueba, muchos ya dicen, no, pastor, yo ya no estudio, yo ya que prueba. Pero a veces hay pruebas en las empresas, hay pruebas en los trabajos, o hay sencillamente cosas, hasta el examen de conducción, o bueno, muchas cosas son pruebas. Y entonces, si usted está en medio de la prueba, desesperado, angustiado, si usted está contestando ese examen sudando, diciendo, yo creo que la voy a perder, esto está terrible, ¿cree que va a poder contestar bien si está en un estado totalmente desesperado?
¿Cómo tiene que contestar esas pruebas? Tranquilo, sabiendo que si está en esa prueba es porque Dios va a ayudarle a pasar. Y entonces usted va con paciencia a guardar. Ahora, pues esta vida, si la queremos ver como una prueba, tenemos que con paciencia estar esperando y aguardando esa promesa eterna. Y ahí es donde todo lo que vimos los domingos anteriores, el amor, el gozo y la paz, nos llenan mientras con paciencia esperamos. Porque no esperamos con paciencia, desesperados, tristes, sin gozo y mucho menos sin amor. Por eso todo esto es un complemento, por eso está ahí en las paredes, mis hermanos. Todo hace parte de una sola verdad, del fruto del Espíritu Santo. Entonces esa paciencia debe estar lleno de todo lo demás. Y ahora la pregunta que podríamos decir, bueno, pastor, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le obtenemos? Pues ahí mismo, Romanos capítulo 15. Amén. ¿Ya llegó? Bueno, me gusta que usted lo lea. Me gusta que usted mire la Biblia, que usted la lea. Y como les dije un día, no se quede leyendo aquí. Si dijimos que de tal versículo, lea eso acá. Pero no le prohíbo ni tiene ningún problema que llegue a su casa y lea el resto. Léalo todo allá en su casa. Y entérese por qué se usó esa cita. Y Romanos capítulo 15, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes, pónganle cuidado, debemos soportar las flaquezas de los que son ¿qué? Débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Miren qué interesante cómo esto se relaciona un poquito con la paciencia. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es ¿qué? Ahora, agrade a su prójimo en lo que es ¿qué? Agrade a su prójimo en lo que es bueno, no en lo que es malo. Que a veces no sabemos agradar al prójimo, queremos agradarlo en lo que es malo. Queremos quedar bien con el vecino porque le tapamos la mentira. Ay, es que estoy agradando al vecino porque no piense mal de mí. Le tapé que metió una mujer que no era la esposa. Y queremos agradar a la gente en lo malo. No. Ay, tenemos que agradar al prójimo ¿en qué? En lo bueno. Tenemos que agradar al prójimo en lo bueno. Estoy hoy como niños, ¿verdad? Estamos en una prueba. Tenemos que agradar al prójimo en lo bueno para edificación. Porque ni aun Cristo, escucha lo que dice ahí, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y léalo conmigo, a fin no les entendí nada, pero les creo. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Sí? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿De dónde viene nuestra paciencia? De las Escrituras, que son pacientes y traen consuelo a nuestra vida. Por eso el creyente que no lee la Biblia muy difícilmente va a poder desarrollar y crecer en todas estas características del fruto del Espíritu. Porque las Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, a fin que por la paciencia y la consolación que traen estas Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación, ¿por qué? Miren que ahí está el detalle, dice Cantinflas. Porque si la paciencia fue escrita, la Escritura fue escrita para ser paciente y traer consuelo, es porque es la voz de Dios quien es paciente y consolador. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Entonces, una de las formas de obtener esa paciencia, ya dijimos que son las pruebas, las tribulaciones, los momentos de aflicción, pero si a usted no le gusta sufrir, si a usted no le gusta estar de tribulación en tribulación para producir paciencia en su vida,
enamórese de la Escritura. Proverbios habla de sabiduría, y cuando una persona es sabia aprende de sus propios errores, ¿verdad? Aprende de sus momentos. Pero cuando una persona es mucho más sabia, aprende de los errores de otros. Aprende sin tener que pasar por la misma circunstancia. Si ya fulanito de tal puso la mano en el fuego y se quemó y se hizo una ampolla bien tremenda, ¿usted por qué va a meter la mano en el fuego? Mírele la mano al ampollado. Y aprenda que eso quema. Y usted no meta la mano ahí. Quiere decir que se ahorró esa tribulación porque fue sabio en la Escritura y encontró que la Escritura le puede dar esa paciencia sin tener que en todas las cosas. Ahora, Dios decide cuándo, pero no necesariamente tenemos que pasar por todo tipo de tribulaciones para tener paciencia. Sino que si se enamora de la Escritura y la Escritura le da esa sabiduría, la sabiduría de Dios le ayuda a producir paciencia en su vida. Porque es la Escritura que es paciente y consoladora, porque el Dios que la envió es paciente y consolador. Amén. Y entonces vamos a tener todos un mismo sentir. ¿Por qué? Porque si fulanito metió la mano y se ampolló, pues consolamos a fulanito, ¿verdad? Fulanito, venga, esa manito, venga, ampollita, venga, le ponemos cremita. Y todos los demás, no vaya a poner la mano ahí, no vaya a poner la mano ahí, no vaya a poner la mano ahí. Y todos nos estamos en un mismo sentir de ya no poner la mano ahí, ¿verdad? Amén. Y entonces no nos vamos a quemar todos, porque ya con uno que se quemó, fue suficiente. Pero si todo, venga a ver, si, ay, sí, todos quemados, no aprendimos, ¿verdad? Necesitamos entender. Y esa unidad, ese mismo sentir, lo revela también Efesios, que también lo escribió Pablo. Por ahí hace poco leí un meme, voy a hacer el propio mío, lo voy a hacer y se lo voy a enviar. Voy a sacarlo por ahí un ratico y voy a hacer mi propio meme ahí con algo. ¿Sí? Que si este 14 de febrero, por ahí lo leí, ya no sé quién lo puso, que si este 14 de febrero nadie le escribe una carta, venga a la iglesia que Pablo escribió cartas. ¿Sí? Y aquí estamos leyendo todas las que Pablo escribió. ¿Sí? Así que no se sienta mal. Si este 14 de febrero nadie le escribe una carta, esté tranquila, Pablo escribió varias. Y aquí las estamos leyendo. Efesios, y lo voy a hacer, hermano, acuérdenme, si no lo hago, alguien me dígame. Pastor, moleste. Efesios 4, versículo 1 dice: yo pues, está hablando Pablo, ¿no? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A quién es que se está hablando? ¿A los pastores? ¿A solo los líderes? ¿Los superungidos? ¿Los que ya tienen limusina y avión? ¿No? Ahí nos está hablando a todos como hijos de Dios. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre, que vamos a mirarla más adelante. Y luego ¿qué nos dice? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Por eso yo les agradezco la paciencia que usted me tiene a mí, porque yo tengo mi forma y tengo mis cosas, y no quiere decir que mi personalidad o mi forma de ser sea la mejor, no, pero usted me está teniendo ¿qué? Paciencia. Y la palabra del Señor dice que nos soportemos con paciencia los unos a los otros, no tolerantes en el pecado, sigo aclarándolo, sino con amor, en el amor. Y dice solícitos, quiere decir como prontos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz que hablamos hace 15 días. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La paciencia también se produce a través del amor fraternal.
La paciencia no solamente viene de las tribulaciones, no solamente viene del enamoramiento de la Escritura, sino la paciencia también se revela y se produce en medio de un pueblo que se ama. Cuando nos amamos y nos soportamos los unos a los otros, en medio de ese amor se produce paciencia. Ahora yo vuelvo y hago esa pregunta. ¿Qué prefiere? ¿Adquirir paciencia en la tribulación o en la unidad del amor? Yo prefiero la unidad del amor. Sí, yo prefiero esa. ¿Cómo quiere usted obtener paciencia? ¿De tribulación en tribulación, de lucha en lucha? ¿O quiere más bien unirse en un mismo sentir, en la unidad del Espíritu, amándonos, soportándonos los unos a los otros, nuestras diferencias, nuestras flaquezas, nuestras cosas, amándonos en el amor del Señor? Y entonces se va a producir esa paciencia cuando nos amamos, cuando estamos en la unidad del Espíritu. Y ahí Dios va a obrar. ¿Sí? ¿Sí estamos o no estamos? Ahora, ¿cómo debemos, si ya tenemos esa paciencia, cómo debemos usarla? Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. ¿Quién está desesperado por irse? Tenga paciencia. ¿Sí? Aquí ya empieza a ejercitarla. Empieza a ejercitar la paciencia hoy aquí en el servicio. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Pablo también le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, oiga, le voy a poner una gran comisión, Timoteo. Le voy a solicitar algo, le encarezco, le pongo esta misión, Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Y lo sigue leyendo en la casa, no siga, pare. Y exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso este llamado, mis hermanos, al que Dios, por lo menos yo muy firmemente creo que me ha llamado, no es un llamado, mis hermanos, a la desesperación. Y es un llamado a predicar la palabra, a instarla a tiempo y fuera de tiempo, a redarguirlas, mis hermanos, a ustedes, a reprenderles. ¿Le toca? ¿Alguien no quiere que yo nunca lo reprenda como pastor? Pues Pablo dice que hay que hacerlo. Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, así que me toca hacer ese papel de malo. Pero también dice: exhorta con toda paciencia y doctrina. Sin perder la santidad, la línea de la palabra del Señor, debo exhortarle con toda paciencia. Y sabe que como pastor a veces eso se pone bien complicado también, porque como uno también es ser humano, a veces como que Señor, ¿de dónde saco más paciencia? Pero entonces me toca aplicarme a mí el mensaje. Siga buscando en la palabra, siga buscando en la unidad, siga buscando en el amor, para que con paciencia sigamos exhortando. Ahora la pregunta es: ¿cómo usted quiere recibir esa exhortación? ¿Con amor y con paciencia? ¿O con la piedra lista a tirármela? Porque también, ¿no? Puede pasar. Pero precisamente estamos todos en un mismo sentido. Y vamos a llegar a la carne del mensaje, que está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 9. Y aquí nos vamos a poner un poquito más lenticos, porque aquí es muy importante entender algunos puntos acerca de la paciencia. ¿Amén? ¿Tienen paciencia? ¿Está dispuesto a esperar? ¿Siente que esta predicación es una tribulación? ¿O siente que esta predicación es un momento de amor con las Escrituras? ¿O siente que esta predicación es un momento de unidad espiritual y de amor? ¿Cómo la siente? Dígame la verdad. ¿Para quiénes es una tribulación? Gloria al Señor, ¿no? Entonces, ¿para quiénes es un momento de amor con la palabra?
Bueno, ¿y para quiénes creen que es un momento de unidad espiritual entre nosotros? Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, si no es una tribulación, gócese. Gócese la palabra y reciba la paciencia del Señor que viene por el amor a la Escritura. Hebreos capítulo 6, verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Mis hermanos, Dios no es injusto para valorar lo que usted ha hecho por el caminar con Cristo. Dios no es injusto para olvidar tal vez lo que usted ha sacrificado para servir al Señor. Dios no es injusto. Amén. Amén. Dios nunca ha olvidado ni una gota de sudor que usted haya derramado por causa de servir a Dios. Y ahí aplica todo, entra sus ofrendas, entra su servicio, entra. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¡Qué hermoso! Y dice el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué quiere decir? Que si usted en un momento estaba muy emocionado y impulsado y quería servir y quería hacer, y pastor, voy a ofrendar y voy a ayudar, ¿y en qué puedo? El Señor dice, yo no he olvidado eso, pero le encarezco que no sea un momento de emoción, sino que muestre la misma solicitud, el mismo anhelo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2023. Hasta el fin. No viva de emociones del momento, mis hermanos. Viva de convicción. Amén. Si usted ha sido convencido por el Señor, no por mí, por el Señor Jesucristo y su palabra, Amén. muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de, lo voy a leer yo, mis hermanos, no son mis palabras. Dice, versículo 12, a fin de que no os hagáis, ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Si ve que la paciencia no tiene que ver nada con la pereza, ¿se da cuenta? Pero a veces creemos que tener paciencia es dejarnos acomodar por la pereza. Pero eso no tiene nada que ver. La paciencia trae una fe activa, una fe viva, una fe que ora, una fe que cree. No es lo mismo orar con paciencia que no hacer nada. No, pastor, nada que cambie, ese esposo, ese hombre, ¿y está orando? No. O sea que usted no está teniendo paciencia, sencillamente se acomodó a que no pase nada. Pero si está orando, ore con paciencia. Ore con fe, ore con amor, pero la paciencia es activa. La paciencia muestra algo en usted, no hacia los demás, no necesariamente yo tengo que saber, pero Dios y usted sí tienen que saber que su paciencia es real, es viva, es activa. Y entonces dice la palabra del Señor que para que no nos hagamos, ¿qué? Perezosos. Para que no nos hagamos, que díganlo conmigo, yo casi no hago esto, pero hoy para que se nos quite la pereza, díganlo. No nos hagamos, ¿qué? Perezosos. Miren qué lindo, ahí sí se les escuchó. Y no lo estoy diciendo como lo que a veces se usa, que díganlo. No. Lo estoy haciendo para que nos demos cuenta, mis hermanos, que está escrito. Ahí dice, para que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ay, yo me cansé de ir a la iglesia porque no pasa nada. Pues no venga a ver, venga a ser parte de la iglesia. Porque es que a veces queremos que la iglesia haga todo por nosotros, que las cosas nos caigan del cielo, que nos llueva la paciencia, que nos llueva la economía, que me llueva el amor, que me llueva todo, y nosotros no queremos hacer nada. Y lo mínimo es que por lo menos ore por usted mismo. Si no quiere orar por nadie, ore por usted. No nos va a caer así las cosas mágicamente. La gracia ya se derramó.
El amor de Cristo se ha derramado en nuestros corazones. La obra consumada por la salvación ya estuvo en la cruz del Calvario. No hay nada más que hacer por esa salvación. Ya Cristo lo hizo todo. O sea que ya todo está hecho, mis hermanos. Lo que no tenemos es que ser perezosos con lo que Dios ya nos entregó, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Amén. Y ahí mismo en Hebreos, seguimos en Hebreos, capítulo 10, versículo 35 y 36 solamente. Después en su casa leen todo el libro de Hebreos. Bueno, Hebreos 10, 35 y 36 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hay una recompensa por esa confianza que usted está teniendo hoy, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dos cosas que nos está diciendo Hebreos que están íntimamente ligadas. Uno, no piense que lo que usted ha hecho Dios es injusto y lo ha olvidado. ¿Amén? ¿Estamos aquí? No piense que lo que usted ha hecho en el nombre del Señor y para la obra del Señor, Dios es injusto y lo ha olvidado. No lo crea. Si el diablo le puso ese pensamiento, no se lo crea. Dígale: mentiroso. Eso no es verdad. La palabra dice que mi Dios no es injusto. Pero no permita que se le acabe esa pasión, sino que mantenga con eso hasta el fin, con paciencia. Pero también está diciendo: no pierda su confianza. Ay, pastor, yo sigo haciendo porque sé que yo sé que hay algo. Ay, pero yo no sé si Dios sí me va a contestar. ¡No! El Dios de fe y de esperanza, y en el cual confiamos, nos dice que no perdamos nuestra confianza, pues tiene recompensa nuestra confianza. Porque es necesaria la paciencia. Usted oró hoy y no vio resultados. Ore mañana, ore el pasado mañana. Y usted pasó un año, pastor, y sigue orando por ese tema y no pasa nada. Pues siga orando, no pierda la confianza. Siga orando. Y cada vez que ore, dígale: Señor, ayúdame a orar como conviene, porque de pronto estoy orando mal. Y entonces siga ahí, persevere, constancia, paciencia, perseverancia, vienen de la misma raíz. Pastor, yo ya oré, nada, ¿qué pasa? ¿Cuánto oró? No, ayer, pastor. ¿Y cuánto tiempo? Como 30 segundos, pastor, rápido, antes de almorzar. Pero el Señor le está pidiendo constancia, perseverancia. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor: porque esa paciencia nos es necesaria, la necesitamos. Usted necesita esa paciencia, hermano, hermana. ¿Sí la necesita o no? Porque yo sí necesito que el Señor me ayude a tener paciencia. Conmigo mismo, con mi familia, con mis seres queridos que aún no conocen del Señor, con la obra en la que Dios me ha permitido estar, con el llamado, con todos mis hermanos. Porque usted cree que no viene desánimo, usted cree que no vienen pensamientos, usted cree que no vienen comentarios que podría uno derribarlo y decir: ¿sabe qué, Señor? Tome esto y ponga otro. Pero el Señor dice: tranquilo, usted no pierda su confianza. Necesita esa paciencia, necesita mantenerse, necesita seguir adelante. Y Hebreos capítulo 12, siga ahí en Hebreos, solo pase la hoja. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y para los que van a leer Hebreos en la casa, han venido hablando de todos los hombres de fe que están en la Escritura. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren, hagan el ejercicio visual de imaginación. No está haciendo nada extraño, nada raro, solamente imagínense. ¿Sí? Dice: corramos con paciencia. Y a veces, ¿cuál es la imagen que tenemos de la paciencia? ¿Cierto? Pero Pablo no dice que esa es la imagen que debemos tener de paciencia.
La imagen que Pedro dice que tiene que tener paciencia es que vamos, ¿qué? Corriendo. La carrera que tenemos por delante. Paciencia no es pasividad. Paciencia no es lentitud. Paciencia no es inactividad. Paciencia no es quietud. Paciencia es tener claro en quién he creído, quién es mi Dios, en cómo es que Él se mueve, de dónde viene esa paciencia, y corro con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Amén. Corra con paciencia. No corra desesperado, ni a la loca porque se cae. Mi hijo Pablito me da un susto cuando sale a correr, porque él, a veces cuando lo logro esperar del bus, él se baja del bus y corre como loco y me llega casi que estrellándome, abrazando. Y yo lo que pienso es que se me tropiece con algo y se me despotilla, porque él corre como que desesperado. Y yo solamente sufro, yo aprieto apenas de que no se va a tropezar con nada porque se da contra el asfalto. El Señor nos pide que corramos con paciencia, pero que corramos. No desesperados, no como si no tuviéramos esperanza, no corriendo como el que no sabe para dónde va, ¿no? Porque podemos estar corriendo y para dónde va, no sé, que voy rápido y tengo afán. No, corra mirando a Cristo. Sí. Corra la carrera que Dios le ha puesto, mire la meta del supremo llamamiento. Córrala con todo su corazón, córrala con ganas, córrala con fuerza, córrala enamorado de Dios, córrala con pasión por Jesús, pero córrala con paciencia. Córrala con paciencia. Córrala sabiendo que Dios está ahí. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué maravilloso es correr poniendo la mirada en Jesús, porque sabemos que sus brazos nos esperan. Vuelvo a mi hijo Pablito, cuando se baja del bus y yo lo puedo recibir, como no lo hago muy seguido, mi esposa siempre es la que lo recibe. El día que yo lo recibo, él ve y sale pero corriendo, y él está mirándome, no mira ni carros, no mira nada, corre desesperado y me cae, ¡pah! Y yo apenas ya van creciendo más y ya cada vez lo resisto menos. Pero él corre mirando porque me quiere abrazar. Usted tiene que correr mirando a Jesús. Amén. Que a su tiempo nos va a recibir con ese abrazo y no lo vamos a tumbar. Su amor es muy grande. Pero a Él es el que tenemos que mirar, corriendo como niños desesperados, enamorados de su Padre. Pero con paciencia. Amén. Amén. Ya vamos terminando. Libro de Santiago. Santiago ahí, despuesito de Hebreos. Capítulo 1, versos 2 y 4. Santiago también, mire, Pablo nos habló. Dicen que Hebreos fue escrito por varios, pero se lo atribuyen más que todo a Lucas. Lucas también nos habló. Mateo nos habló. Y ahora Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Qué interesante esto, mis hermanos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, que no son pecados, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren que la paciencia produce algo. Dice que seamos, ¿qué? Perfectos y cabales. ¿Qué es ser cabal? Es alguien que está en perfecto juicio. Es alguien que está en sano juicio, ¿no? Cuando una persona no está bajo los efectos del alcohol, ni de una droga, ni de un medicamento, ni nada, y decimos esa persona está en su juicio cabal, esa persona tiene su mente clara, esa persona está totalmente enfocada, esa persona está llena de la claridad mental con la que está viviendo. Eso es estar cabal. La paciencia te hace una persona cabal, una persona que está clara, que mira con claridad. El desespero no, ¿verdad?
Cuando de pronto estamos haciendo algo y nos llega una noticia que de pronto nos descontrola, que el niño se cayó, que algo, uno como que no queda igual, ¿verdad? Uno como que, si hay que manejar, uno no sabe ni cómo maneja, si hay que hacer algo, los nervios se alteran, ¿verdad que sí? Porque somos seres humanos, ¿o cuál no le pasa? Pero cuando la gente logra controlar todas esas emociones que vienen, se logra tranquilizar, puede con claridad mirar la situación y si hay que correr con el niño a la clínica o si hay que ponerle un medicamento o si hay que solucionar. Cuando uno está más tranquilo, más claro, más con la mente despejada, uno puede reaccionar ¿qué? Mejor. Toma mejores decisiones. Asumes las situaciones con mayor madurez. Entonces la paciencia, mis hermanos, nos hace ser perfectos y cabales, nos mantiene cabales, con racionalidad, con entendimiento, y de esa manera no nos falta cosa alguna. Santiago capítulo 5, al final del mismo libro de Santiago, nos dice nuevamente lo que estaba hablando acerca Pablo, acerca de la herencia. Dice, por tanto, hermanos, 5:7, ¿ya? Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? Y en otro lado nos dijeron que cuando teníamos que ser pacientes y mantenernos activos en la obra del Señor hasta el fin. ¿Y cuál es el fin y cuál es la venida del Señor? Hasta que usted permita que Dios veamos ese momento o el Señor nos lleve antes, pero usted sencillamente tenga paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibida la lluvia temprana y la tardía, tened también vosotros paciencia. Y aquí hay algo interesante en cómo la paciencia nos hace algo hacer importantísimo, y es afirmar vuestros corazones. Si usted tiene la claridad para ver lo que Dios está haciendo en su vida, entonces afirme su corazón, porque la venida del Señor se acerca. Afirme su corazón, quiere decir no deje que nada lo haga divagar. No deje que nada lo haga pensar, ay, ¿valdrá la pena seguir orando? ¿Valdrá la pena seguirme congregando? ¿Valdrá la pena seguir creyendo? ¡Claro que vale la pena, hermano! Cuando le vengan esos pensamientos, llámeme. Y dígame, pastor, me vino un pensamiento, a ver si vale la pena. Yo le pego un grito, hermano, ¡claro que vale la pena! ¡Claro que vale la pena seguir insistiendo! Amén. Pero llámeme, ¿no? No le voy a gritar, pero llámeme. Porque sí, vale la pena, y entonces tenemos que afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, hermanos. Y miren lo que dice el versículo 9: no os quejéis unos contra otros, para que no seáis, ¿qué? Condenados. No se la pase quejándose. Lo contrario a la adoración y la alabanza es la queja. Yo no digo que no pasemos por momentos difíciles y que no busquemos consuelo. Primeramente, busque consuelo en el Señor. Segundo, busque consuelo en medio de las personas que Dios ponga para eso. Pero no se la pase quejándose con todo el mundo. A veces todo el mundo sabe sus problemas menos Dios. Y no porque no lo sepa, sino porque usted no ha querido hablar con Él. Y dice, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. No vivamos también quejándonos del hermano. Ay, es que si el hermano fue esto, que si mi vecino esto, que si mi pariente esto, que si el pastor esto. Ore. Si hay algo que no le gusta de mí, ore por mí. Si eso es lo que no le gusta de mí no es de Dios, Dios me va a cambiar. Y si no le gusta algo de su esposo, ore por su esposo, pero no se esté quejando. Si no le gusta algo de su esposa, ore por su esposa, pero no se esté quejando. Porque dice que, porque no sabemos que condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todo el mundo habla de la paciencia del santo Job. Bueno, santo en ninguna parte dice que Job haya que verlo como un santo. Pero sí habla de que Job tuvo paciencia, y creo que la aflicción de Job, creo que ninguno de nosotros la hemos vivido. O a alguien ya se le murió toda su familia y quedó solo.
Y a alguien en medio de que se le murió toda su familia y quedó solo, le dio una enfermedad que le despellejaba su piel. Y a alguien en medio de que tuvo una enfermedad que le despellejaba su piel y perdió toda su familia, perdió todos sus bienes económicos, que no le quedó nada. Y a alguien que perdió toda su familia y se le estaba despellejando la piel y perdió todos sus bienes económicos, vinieron amigos a caerle encima y señalarle. Yo creo que ninguno de los que estamos acá hemos pasado por eso. Y Job con paciencia lo pasó. Y la misericordia y la compasión del Señor lo levantó nuevamente. Así que miremos la paciencia de Job. Y no meta la mano en el fuego. Ya con que veamos la paciencia de Job, digamos, Señor, yo también quiero ser paciente. Dios es misericordioso y compasivo. Y ahora Pedro, no vamos a dejar a Pedro por fuera, ¿verdad? Pedro se nos pone celoso, dice, ¿cómo así que mencionaron a Mateo, a Pablo, a Lucas, a Santiago y a mí no me va a mencionar? Pues vamos a mencionar a Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Segunda de Pedro 3, 14 y 15 dice, por lo cual, oh amados, ¿ya lo tenemos? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, miren lo que tenemos que hacer, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, con diligencia, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Para qué es que Dios hoy puso a este predicador a hablar de paciencia? Porque yo no tenía que decirles, ay, ¿qué les digo tal día? No, es porque el Señor quiere que hablemos de paciencia, porque la salvación viene también a través de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, que pone en nosotros a través de su Espíritu Santo. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora, dice la paciencia de nuestro Señor, es la paciencia que Él nos ha tenido a nosotros. ¿Sí me hago entender? Es la paciencia que Él nos tiene a nosotros. Ahora, pero si Él nos ha tenido paciencia, ¿cómo debemos ser nosotros? Tenemos que ser imitadores de Él. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, pues ha escrito. O sea que Pedro no estaba en contra de Pablo, ni Pablo en contra de Pedro. Estaban hablando de lo mismo. Póngase en pie. Sin pereza. Acuérdense, no perezosos. Con paciencia. Ténganme paciencia. Y quiero que ahí solamente Iván coloque en la pantalla Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, verso 5. Usted no la busque, va a estar ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 5, Iván. Gloria a Dios. Amén. No lo busque usted, va a estar ahí en la pantalla. Espero que alcancen a leer todo. Y piense por un segundo con paciencia. Si algo de lo que Dios me ha permitido predicarle en esta mañana no aplica en usted, usted no lo necesita. Tal vez usted sí le tiene paciencia a todo el mundo, nadie lo irrita, nadie le saca el mal genio, nadie le mueve a usted nada y usted siempre está paciente con todo el mundo. O tal vez usted dice, no, pastor, yo las tribulaciones a mí que me manden otra, porque no me importa. O tal vez usted siempre está deseoso de leer la palabra y nunca le ha dado pereza, nunca ha sentido que ya como que no quiere escuchar. O tal vez usted nunca se ha sentido con la cuestión de que no se siente parte de la unidad de la iglesia. A todos nos llegan esos pensamientos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que hoy el Señor nos ha hablado que la paciencia de nuestro Señor para nosotros es para salvación. Y que una evidencia de que hemos sido perdonados con paciencia es que también debemos aprender a tener paciencia y amar. Segunda de Tesalonicenses, creo que ya está ahí, ¿no está ahí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Nada? Si no me escuchan, mis hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice:
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Yo, como Pablo, le hablo a usted como mi parte de la iglesia, príncipe de paz. Yo le digo, hermano, solamente espero que usted pueda hacer lo que ha escuchado hoy, pueda vivir lo que ha aprendido hoy, y pueda orar por todos nosotros, para que todos lo hagamos, para que todos lo logremos, y que el Señor encamine su corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que sea la paciencia de Cristo la que more en su corazón el día de hoy. Así que con paciencia y con amor haga su oración al Señor.